Bienvenidos a todos, continuaremos con el spoiler para decir bien Mayas Turbo. Y todo eso de que le gustó hace mucho tiempo, todo debió ser una mentira. Solo quería engañarlo, jugar con sus sentimientos. Al ver lo lejos que estaban llegando los pensamientos de Jun, se apartó rápidamente de Penny y se dirigió hacia Jun. Pero Jun retrocedió de inmediato, como si fuera a salir corriendo. Así que Sor se abalanzó sobre él y lo sostuvo. En ese mismo instante se golpeó la cabeza contra la pared sin querer, sintiendo un dolor agudo que le atravesaba. Pero no le importaba, solo quería evitar que ese chico testarudo se escapara. Jun se retorció, luchó, pero Sor no lo soltó. Apretó los dientes y gritó con su fuerza. «Chan, baja y ayúdame». Si hubiera sido cualquier otro día, podría haber inmovilizado a Jun con facilidad. Pero ahora mismo, con la fiebre y todo, no tenía fuerzas. Lo abrazó con fuerza, no le importaba si ese golpe contra la pared lo hubiera lastimado, no iba a soltarlo. Al ver que las cosas iban mal, Penny corrió hacia las escaleras para pedir ayuda, pero ni siquiera había llegado a la mitad cuando el sonido de pasos retumbó desde arriba. Chan llegó corriendo empapado, con solo una toalla alrededor de la cintura. «¿Qué sucede? ¡Espera, Jun!». Chan se quedó paralizado al ver a su mejor amigo forcejeando con Jun en el sofá. «Tranquilo, Jun. Solo suelta al niño». «No lo voy a soltar. Si lo hago no me va a escuchar ni una palabra». «No quiero saber nada de ti nunca más», gritaba Jun. «Puedes estar celoso todo lo que quieras, Jun, pero primero escúchame», gritó Sor desesperado. Jun seguía sin escuchar, en cambio, le clavó los dientes. «Jun, suéltalo, está muy herido», gritaba Chan. A Sor no le importaba el dolor, ni siquiera lo registró. Lo que más le asustaba era la idea de que Jun salía corriendo. Seguía agarrándolo fuerte, pero de repente Jun se quedó quieto. Entonces levantó la vista justo a la frente de Sor. Al darse cuenta de que el joven estaba un poco más calmado, empezó a soltarlo. Jun no dijo ni una palabra. Chan dejó escapar un suspiro de cansancio, aliviado de que la pelea hubiera terminado. Penny se quedó allí sonriendo con torpeza, indecisa si quedarse o ayudar a Sor, y dejar que estos dos jóvenes lidiaran con todos sus dramas solos. Jun seguía con una expresión rígida, mirando a su mejor amigo. La frente de Sor estaba lastimada, pero no lo suficiente para recibir puntos. «¿Quieres aclarar todo esto? Con Penny también está aquí. Aclaremos todo de una vez», dijo Chan. Penny, a quien había obligado a quedarse a medias, se sentó en la mesa del comedor mirando nerviosamente a Jun y a Sor. Nunca había visto a esos dos hombres actuar de esa forma. «No tengo nada que aclarar. Cuida su herida, yo miré», dijo Jun. «Si crees que vas a salir fácilmente de esta casa, olvídalo», replicó Sor al instante. «Está bien, escucha. Cálmate y deja que te expliquemos todo correctamente». «Espera, voy a hablar por mí mismo», dijo Sor levantando la cabeza e interrumpiendo a Penny. Chan decidió subir a vestirse. Sor acaba de darse un baño de esponja, pero no le quedaba ropa limpia. «Durante los últimos días he estado demasiado ocupado persiguiéndote, que yo le pedí a Penny que bajara a buscar algo. Como Sor ya se sentía lo suficientemente bien como para caminar, él la siguió para finalmente comer y tomar los medicamentos. No esperábamos encontrarte allí, especialmente en medio de todo ese malentendido, y con una escena que parecía exactamente algo que no era. Cuando Chan bajó, ya estaba completamente vestido. Le entregó a Sor la camisa y los pantalones. Sor los tomó y se vistió. En aquel entonces Penny y yo éramos amigos, con derecho. Solo era una relación física. No teníamos ningún romance, dijo Sor con franqueza. A Jun se le cortó la respiración al oír eso, pero en el fondo lo entendía. Dado el tipo de persona que era Sor, era imposible que no se involucrara con alguien. «Pero después de conocerte, Penny y yo dejamos de encontrarnos», dijo Sor. «No te creo», replicó Jun. «Desapareciste con ellas varias veces». «Claro, me fui con ella, pero siempre regresé a ti. Esa noche no pasó nada, ni una sola vez. Jamás ha pasado nada entre Penny y yo. Si no me crees tú, pregúntale». «Es cierto», añadió Penny. «No hemos estado involucrados desde que tú apareciste. No hemos dormido, no hemos hecho nada. Lo he estado haciendo contigo, así que ¿con quién más dormiría? Solo tú haces que me emocione, así que no estoy bromeando». Sus palabras hizo que todos se sonrojaran. Incluso Chan tuvo que apartar la mirada. «Pero ¿cómo ibas a verlo?», murmuró yo. Su ceño fruncido se suavizó un poco. «Entiendo, yo siempre soy el tonto, soy el malo, lo comprendo», dijo Sor, con voz áspera. «He sido terco al no admitir que me gustabas, pero en aquel entonces todavía me negaba a aceptarlo. Me dejé llevar por la incertidumbre intentando convencerme de lo que sentía por ti era solo algo pasajero. Pero siempre has sido tú,
Estabas metido en mi cabeza. Jun parecía que estaba a punto de discutir, pero Sor intervino. Para, no me mires con esa mirada. ¿Quieres gritarme por el pasado? Está bien, lo acepto. Pero eso no significa que puedas sacar tus propias conclusiones y desquitarte sin preguntar antes. Las mejillas de Jun se sonrojaron claramente de la ira y la vergüenza, avergonzado porque Sor acaba de decir todo eso delante de todos ellos. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me dijiste que estabas enfermo? No pude levantarme de la cama. Antes de irse, Penny se disculpó con una sonrisa, diciendo que su novio le estaba llamando. Le deseó a Sor una pronta recuperación antes de irse y le dijo a Jun: puede que no lo demuestre como esperas, pero Sor te quiere de verdad. Cuando te buscaba vino a mi casa para pedir ayuda y casi tira a mi puerta. El corazón de Jun le dio con más fuerza. El solo hecho de saber que Sor lo había estado buscando, intentando averiguar dónde habría ido, hacía que todo el caos valiera la pena. No te apoyes a mí de esa manera, dijo. Me duele la cabeza, ni siquiera puedo sostenerla. Aléjate de mí, le dijo Jun. Oigan, por favor, dejen de pelearse. Quiero comer tranquilo, dijo Cha. No he probado ningún bocado desde que he llegado. No hay nada en la nevera excepto unos dumplings. Jun, al percibir el olor a comida, intentó levantarse con la intención de alejarse de Sor. Tengo hambre, déjame ir. Entonces come aquí mismo a mi lado. No quiero, comeré al lado de Chan, dijo. Por mucho que Jun intentara apartarle el brazo, solo le devolvía con pereza. Finalmente se sentó, refunfuñando en voz baja, pero demasiado hambriento para que le importara. Después de terminar de comer, Jun dijo: me voy. ¿No puedes quedarte a dormir acá?, preguntó Sor. Son las 10 de la noche. No me llevará más de media hora llegar a mi casa. Jun, ¿ahora cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Nosotros? A Sor no le importaba el frío, decidía seguir a Jun hasta el coche. Jun guardó silencio por un rato, miró a los ojos y luego se dio la vuelta. Antes, cuando me dijiste que te gustaba, desde hace 4 años, estaba listo para creerlo. Pero después de descubrir lo de Penny, ya no estoy seguro, no confío en ti. Ya te lo dije, no soy de los que andan con rodeos. Lo de Penny ya es cosa del pasado. No puedo volver atrás y cambiarlo, y como dije en aquel entonces, no había aclarado mis sentimientos por ti. Solo sabía que quería volver a verte, hacer cosas contigo. Solo dame una oportunidad, por favor. El corazón del hombre hablaba mientras latía con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras Jun permanecía en silencio con el rostro nublado. Y esa mirada bastó para que Sor sintiera que su prioridad ya se había escapado. Está bien, respondió finalmente. El corazón de Sor casi se detiene cuando obtuvo esa respuesta. Entonces, eso significa que eres mi esposa, ¿verdad?, preguntó Sor. Pensé que me habías pedido que sea tu Faen. Jun lo miró. No, eso fue antes, en aquel entonces. Te pedí que seas mi Faen, pero la respuesta que estaba esperando ahora es que aceptas a mi esposa. Tengo muchas ganas de besarte ahora mismo, pero tengo mucha fiebre, así que lo voy a dejar para después. Tú también vendrás a hacer prácticas a la oficina, ¿verdad? Ya no quiero ir y regresar varias veces. ¿No es un poco rápido? Sí que lo es, pero te extraño muchísimo. Conduce con cuidado y escríbeme cuando llegues, ¿está bien? No te quedes aquí, si no, no vas a mejorar. Está bien, esposa mía. Muchas gracias a todos por siempre apoyar el canal. Y si les gustó el video, por favor, dale me gusta, también compártelo. Y no olviden suscribirse. También dejen sus comentarios, estaré leyéndolos. Cuídense mucho, bye bye.